Buenos días a todos los compañeritos nuevamente. Hoy quiero manifestarles nuevamente referente al inventario de quién. Recuerde que nosotros uno de los pasos nos mandan a hacernos un inventario moral de nuestras acciones. Nunca comentamos las experiencias íntimas de otro miembro, a menos de que estemos seguros de que él lo aprobaría. Por más que un compañero lo haya contado de la tribuna, uno no tiene por qué repetir, porque estaría violentando los principios de Alcohólicos Anónimos y luego tiene que pagar muy caro. Las personas tienen que reservarse, tienen que callar impulsos. No es para andar contando lo que el otro dijo, no. Por eso se llama Alcohólicos Anónimos. Debemos de ser verdaderos anónimos, porque quebrantar los principios o el anonimato de un compañero es una acción sumamente grave en el campo espiritual. Encontramos que es mejor, de ser posible, apegarnos a nuestros propios historiales. O sea, usted aborda la tribuna y usted comienza a contar su historia, no la historia de otro, porque de lo contrario está violentando el anonimato de la persona. Y eso no puede ser. Uno tiene que respetar a las personas para que luego lo respeten a uno. Una persona puede criticarse y reírse de sí mismo, y esto afectará favorablemente a los demás, pero la crítica o el ridículo dirigidos a otras personas con frecuencia producen un efecto contrario. O sea, de nada vale, porque luego vienen los llantos y los arrepentimientos. Cuando uno escucha a un compañero decir cosas desde la tribuna, usted no tiene que repetir, porque esta persona, si lo está manifestando, porque está confiando en todos nosotros. Y eso ahí es donde realmente entra a trabajar el programa de los Alcohólicos Anónimos. Un análisis continuo de nuestros puntos positivos y negativos y el deseo real de aprender a crecer por este medio son una necesidad para nosotros. Nosotros los alcohólicos hemos aprendido esto por medio de los golpes. Las personas que tienen más experiencia, desde luego, en todos los tiempos y lugares han practicado el examen interior y la autocrítica. Esos exámenes que hacemos nosotros interiormente es de mucha valía. Por eso se necesita tener un padrino para comenzar a manifestarle las cosas como tienen que ser. Un padrino que guarde la compostura, que sea prudente y que más bien le dé consejería en una forma inteligente para que usted se sienta cada día mejor. Necesitamos distinguir perfectamente la diferencia entre la simplicidad espiritual y la simplicidad funcional. O sea, Alcohólicos Anónimos es un programa para simplificar, no es para complicar. Cuando decimos que Alcohólicos Anónimos no apoya ninguna idea teológica, excepto la de Dios, como cada quien lo comprenda, encontramos que debemos hasta cierto punto organizarnos para llevar el mensaje, o de lo contrario, enfrentarnos con el caos, o el caos no es simplicidad. Así es, porque, o sea, uno tiene que saber qué es lo que va a ir a hablar, por supuesto. Digamos, a uno le dicen, mira, necesitamos que nos hable del alcoholismo como en el campo espiritual. Entonces usted tiene que instruirse para hablar del alcoholismo en una forma espiritual. Recuerde que la enfermedad tiene connotación espiritual y todos nosotros los enfermos alcohólicos estuvimos por muchos años poseídos. Lo que pasa es que Alcohólicos Anónimos, mediante mecanismos espirituales, nos ha ido exorcizando en una forma paulatina, hasta que nos sacaron un poco de demonios y ya comenzamos a entender que de verdad que estábamos totalmente endemoniados y Alcohólicos Anónimos nos dio
los mecanismos liberadores para aplicar ese exorcismo que tanto cuesta. Aprendí lo que temporal aparentemente parecía bueno, con frecuencia podía ser el enemigo mortal de lo permanente. Cuando se trata de la supervivencia de Alcohólicos Anónimos, solo nuestra mejor voluntad será suficiente. O sea, nosotros tenemos que actuar con mucha voluntad. Es que hay que hacer caso porque el que no hace caso tiene que pagar. Y el que paga va a sufrir. Así es la dimensión del espíritu. Lo que pasa es que muchas veces las personas pareciera que no quieren entender. O pareciera que no creen. O pareciera que son tontos. Es que yo no sé. La realidad es que nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos que espabilarnos. Hay que estar pellizcados, como decimos aquí en Costa Rica. Entender que realmente hemos sido manipulados por entes espirituales malignos que nos inducían a actuar hasta en contra de nuestra propia voluntad. Yo me acuerdo que yo decía, qué raro, yo no puedo dejar de beber, yo no puedo. Y yo me condicionaba y no podía y no podía. Pero una vez que ingreso yo a Alcohólicos Anónimos, veo ese montón de compañeros que ya tenían años y yo me decía a sí mismo, oye, pero si él pudo, ¿por qué no voy a poder yo? Si él pudo, yo puedo. Si él puede, yo puedo. Y así sucesivamente, hasta que un día comencé a cumplir meses, luego más meses, luego un año, 2 años, y ahí voy. Y aquí estoy, por la gracia de Dios, en una contentera que de aquí nadie me va. A mí una vez me dijo el padrino, Cuco, si usted se siente en la nube rosada, no se baje. Es una ingratitud que hayan viejos en Alcohólicos Anónimos y que pretendan que el nuevo se baje la luna rosada. No, señor. Yo tengo 28 años y sigo en la nube rosada y me encanta estar ahí porque es lo que realmente me hace feliz. Así es que, compañeritos, sigamos trabajando con el programa porque el programa se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo se termina. Así es que los dejo hasta aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.